Volvemos hoy al Antiguo Testamento y comenzamos a estudiar el cuarto libro de Moisés llamado Números. Quizá podemos llamar a este libro el libro de la aritmética del Antiguo Testamento, o en realidad de toda la Biblia. En la versión griega de los 70, que se conoce como la Septuaginta, fue llamado aritmoi, que significa aritmética, y de allí procede la designación de Números como nombre de este libro. Ahora, el tema de este libro es el progreso del peregrino. Claro que nos damos cuenta de que Juan Bunyan utilizó primero este título para su famoso libro El progreso del peregrino, mucho antes de nosotros, pero hemos pedido prestado, por así decirlo, su título como tema de este libro de Números. Encontramos aquí el caminar, el viajar, el trabajar, el guerrear, el testificar y el adorar del peregrino de Dios. Es una guía para peregrinos, es un mapa de carreteras para atravesar el desierto de este mundo. Este libro también hoy en día nos puede proporcionar gran ayuda en nuestro peregrinaje espiritual. Las lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender son las mismas lecciones que nosotros necesitamos aprender. Y esta fue la intención de Dios al incluirlo aquí en la Biblia, que fuera así para usted y para mí, amigo oyente. Esto mismo es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 15, versículo 4, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este tema también lo desarrolla Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En cuanto a esto, no olvidemos que el autor de la carta a los Hebreos dice así en el capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por otra parte, el apóstol Pedro nos declara peregrinos en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, cuando dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y por último consideremos lo que dice el propio Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 14 y 15. Dice el Señor, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pasando ahora al autor de este libro de Números, se acepta universalmente que el escritor fue Moisés. En cuanto a la posición histórica de este libro, Números es el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro que escribió Moisés. Al comenzar el libro encontramos que los israelitas todavía están en el monte Sinaí, tal como lo estaban al comenzar nuestro estudio del libro anterior, es decir, el libro de Levítico. Y es porque los hijos de Israel no marcharon durante el libro de Levítico, y así todavía están acampados en el monte Sinaí. En nuestro estudio del primer libro del Antiguo Testamento y del Pentateuco, el libro de Génesis, nos enteramos de la creación y de la caída del hombre. Es el libro de los principios. Los hijos de Israel estaban en aquel entonces en los lomos de Abraham. El libro de Éxodo es el gran libro de la redención. Los hijos de Israel habían bajado a Egipto y el Éxodo es la historia de su salida de Egipto. Este libro principia con los israelitas trabajando en los ladrillares de Egipto y concluye dándonos a conocer la maravillosa manera de cómo Dios los libra de su esclavitud. Ahora, el libro de Levítico es el libro de la adoración y de la comunión. Allí Dios les habló desde el tabernáculo. No hay ningún movimiento ni viaje evidente en el libro de Levítico. Y así llegamos entonces al libro de Números, que es el libro del progreso del peregrino. Su nombre, Números, proviene del censo que se describe en el primer capítulo y del censo que se menciona en el capítulo 26. El tiempo entre estos dos números, o sea, entre estos dos censos, revela la tragedia de este pueblo en el desierto. En nuestro estudio del libro de Números, veremos la partida de los israelitas del monte Sinaí y su marcha a Cades Barnea. Ahora, en Cades Barnea, su actitud de incredulidad se cristaliza en desobediencia cabal.
La luz revela el estado de su fe y da a conocer su fracaso. Sin duda el autor de la carta a los Hebreos se refiere a esta situación, al decir en el capítulo 3, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, allá en Hebreos 3:19. Después de Cades Barnea, comenzaron a viajar como vagabundos por el desierto hasta cuando murió toda aquella generación en ese desierto. Las dos excepciones notables fueron Josué y Caleb. Los años de este viaje sin rumbo constituye una verdadera cadena de sufrimientos, una jornada de tragedias y una historia de descarríos. Ahora había una distancia de unos 240 kilómetros entre el monte Sinaí y Cades Barnea, un viaje que en aquellos tiempos no debería demorar más de 11 días. Tomando en cuenta que pasaron 30 días en Kibrot, notamos que se demoraron 40 años haciendo una jornada que debieron haber hecho en 40 días. En Cades Barnea su caminar fue cambiado en extravío total, y siendo que rehusaron entrar en la tierra prometida, Dios no les permitió avanzar más allá de Cades Barnea. Lo que ocurrió al fin de su jornada entonces es que volvieron al mismo sitio. De modo que en Números capítulo 20 versículo 1 los encontramos nuevamente en Cades Barnea. Por tanto, entre el censo en el primer capítulo y el censo en el capítulo 26, hallamos una historia de las jornadas de los israelitas en el desierto por unos 38 años y 10 meses. Comenzando esta historia con el primer movimiento del campamento después que el tabernáculo fue erigido. Ahora, una comparación entre los dos censos que aparecen en el libro de Números indicará que hubo una gran mortandad. El capítulo 1, versículo 46 dice que Israel tenía 603,550 hombres que podían salir a la guerra. Pero el capítulo 26, versículo 51, declara que había solo 601,730 hombres que podían salir a la guerra. Ahora esto representa una pérdida de 1,820 hombres que podían salir a la guerra. Y recordemos que esto ocurrió después que ellos habían recibido el mandamiento de Dios de fructificar y multiplicaos. Como podemos ver, pues, no crecieron, sino que por el contrario, decrecieron durante los años que pasaron en el desierto. El censo inicial nos ayudará a determinar el número que había salido de Egipto. Le estamos dando el cálculo del Dr. Melvin Grove Kyle. El Dr. Kyle era un gran egiptólogo y uno de los redactores de la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, y también en una época fue miembro del cuerpo de redactores de la revista National Geographic, que tal vez usted conoce. Pues bien, el Dr. Kyle era un gran arqueólogo que sabía divulgar una abundancia de información interesante, y él ha calculado que, junto con estos 600,000 hombres, más o menos, que podían salir a la guerra, habría aproximadamente 400,000 mujeres. Ha calculado el número de ancianos en 200,000 y la cifra de los niños en 800,000. Luego añadió la gente extranjera que seguía al pueblo escogido y la ha calculado en unos 100,000. Esto pues da un cálculo total de unas 2,100,000 personas, sin incluir la tribu de Leví, de los que salieron de Egipto. Personalmente creemos que la cifra total probablemente se aproximaba más a los 3 millones de personas, pero el hecho es que no tenemos los números exactos. Ahora, al estudiar este libro de Números, encontramos 6 aspectos principales. En primer lugar, tenemos el aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto, que comprende los capítulos 1 hasta el 8. Y dentro de este aspecto tenemos la disposición del campamento en los capítulos 1 al 4. Ahora, bajo el tema de la disposición del campamento, tenemos el primer censo en el capítulo 1. El capítulo 2 nos da las normas y la posición de las 12 tribus en su marcha por el desierto. En tercer lugar, en el capítulo 3 encontramos el censo, la posición y el servicio de los levitas en la marcha por el desierto. En cuarto lugar, encontramos el servicio de los levitas en el tabernáculo en el capítulo 4. Ahora, en segundo lugar, dentro del aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto, encontramos la purificación del campamento en los capítulos 5 al 8. Como dijimos, los primeros 4 capítulos nos presentan la disposición del campamento, y en los capítulos 5 al 8
tenemos entonces la purificación del campamento. Ahora, dentro de la purificación del campamento, encontramos primero la ofrenda de restitución y de celos en el capítulo 5. Segundo, el capítulo 6 nos presenta el voto de los nazareos, la bendición trina. En tercer lugar, el capítulo 7 nos habla de las ofrendas de los príncipes. Y en cuarto lugar, el capítulo 8 nos presenta las luces del candelero y el lavacro para los levitas. Estos pues son los temas que nos presentan los primeros 8 capítulos de este libro de Números, que constituyen el primer aspecto, o sea, el aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto. Ahora, el segundo aspecto que encontramos en este libro es En marcha adelante, que comprende los capítulos 9 y 10. En el capítulo 9 tenemos el tema de la fiesta de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Y el capítulo 10 nos presenta el orden de la marcha. Estos dos temas comprenden pues el segundo aspecto, o sea, en marcha adelante. Ahora, el tercer aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números es desde Sinaí hasta Cades, comprendiendo los capítulos 11 y 12. El capítulo 11 nos presenta las quejas y la murmuración del pueblo que desagradan al Señor. Y el capítulo 12 nos habla de los celos de María y Aarón y el juicio de María. Estos pues son los dos temas contemplados dentro del tercer aspecto desde Sinaí hasta Cades. Ahora, el cuarto aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números es el fracaso en Cades, comprendido en los capítulos 13 y 14. El capítulo 13 en particular nos presenta a los espías, que son escogidos y enviados a la tierra de Canaán, y vemos allí cómo regresan y dan su informe. Y el capítulo 14 nos dice que Israel rehúsa entrar debido a su incredulidad. Esto es pues lo que constituye el cuarto aspecto, o sea, el fracaso en Cades. El quinto aspecto lo encontramos contenido en los capítulos 15 al 25 de Números. Y allí encontramos a Israel vacilando, chapuceando e inquietándose por pequeñeces en el desierto. El capítulo 15 en particular nos dice que esta actitud de Israel retarda la bendición de Dios, pero no destruye el propósito de Dios. Los capítulos 16 al 19 nos presentan incidentes en cuanto al sacerdocio. El capítulo 16, por ejemplo, nos habla de la oposición de Coré. El capítulo 17 nos dice que la vara de Aarón florece. El capítulo 18 nos habla de la confirmación del sacerdocio. Y el capítulo 19 nos presenta la ofrenda y cenizas de la vaca alazana. Ahora, en tercer lugar, dentro de este quinto aspecto, donde Israel vacila, chapucea y se inquieta por pequeñeces en el desierto, encontramos en el capítulo 20 la muerte de María y de Aarón y también agua que sale de la roca. En cuarto lugar, dentro de este mismo aspecto, tenemos en el capítulo 21 la primera victoria de Israel, el primer cántico y la serpiente de bronce. Y en quinto lugar, en los capítulos 22 al 25, tenemos al profeta Balaam. Ahora, el capítulo 22 nos presenta el camino de Balaam. El capítulo 23, el error de Balaam, y los capítulos 24 y 25 nos presentan la doctrina de Balaam. Todo esto, pues, constituye el quinto aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números, donde Israel vacila, chapucea y se inquieta por pequeñeces en el desierto, como ya hemos dicho. Ahora, el sexto y último aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números se relaciona con el futuro. La nueva generación se prepara para entrar en la tierra. Este aspecto está comprendido en los capítulos 26 hasta el 36. Dentro de este aspecto del futuro y la preparación de la nueva generación para entrar en la tierra prometida, tenemos que el capítulo 26 nos habla del censo de la nueva generación. El capítulo 27 nos presenta el lugar de la mujer bajo la ley. Los capítulos 28 y 29 nos hablan de la ley de las ofrendas. El capítulo 30 nos habla de la ley de los votos. El capítulo 31 nos presenta el juicio de Madián. El capítulo 32 nos dice que las tribus de Rubén y de Gad piden quedarse en el lado oriental del Jordán.
El capítulo 33 nos presenta el diario de las jornadas. El capítulo 34 nos da los límites de la tierra prometida. En el capítulo 35, las ciudades de refugio son dadas a los levitas. Y en el último capítulo de este libro de Números, el capítulo 36, encontramos la ley de la tierra prometida en cuanto a la herencia. Todo esto, pues, lo encontramos dentro del sexto y último aspecto que consideraremos en nuestro estudio de este libro de Números y que se relaciona con el futuro y la preparación de la nueva generación para entrar en la tierra prometida. Números. Introducción a Números. Números empieza con una vav consecutiva. Entonces ya tenemos Éxodo, Levítico y Números empezando con I. Aunque hay otras formas de traducir, se puede traducir pues o pero aquí parece que está haciendo una liga con lo anterior, continuidad, con la historia relatada en Levítico. Igual que todo el Pentateuco, Números es generalmente historia didáctica, historia con una lección. Al mismo tiempo contiene una gran variedad de géneros, incluyendo, y Dillard y Longman mencionan todos estos géneros, pero creo que están citando a otra persona, y no me acuerdo quién, pero aquí encontré esta lista. Entonces ellos encontraron, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 diferentes géneros. Creo que, como digo, están citando a otra persona. Pero encuentran narrativa, profecía, oración, burla, ley civil, decisión judicial, archivo del templo, poesía, canción de victoria, bendición, carta diplomática, ley religiosa, censo, y de ahí tiene el nombre del libro en castellano, Números, porque hay 2 censos, y también itinerario. Entonces, a lo mejor estos son, no sé si sean géneros o subgéneros, pero podemos ver aquí que hay gran variedad genérica en el libro de los Números. Vamos a hablar un poco del autor, aunque, como digo, ya hemos hablado del autor del Pentateuco como Moisés, pero aquí, otro error, aquí menciona Levítico, pero estamos en Números, pero Números es anónimo. Sin embargo, en Números menciona, como Éxodo, menciona la actividad de Moisés de escribir. Y aquí nos da una pista, Levítico 33, 1 y 2, que dice, cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marcharon ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Pues aquí hay por lo menos una pista que dice que Moisés, habla de la actividad de Moisés de escribir. También se dice muchas veces, aquí hay unos ejemplos, se dice muchas veces que Dios habló con Moisés. Así inicia Números. Y habló Dios con Moisés. Entonces, todo esto nos da la idea de que tenemos aquí. Lo mismo que teníamos en Levítico, lo mismo que teníamos en Éxodo, pues la revelación de Dios al pueblo por medio de Moisés. Alguna cosa que algunos eruditos dicen que Moisés aparece en tercera persona. Entonces ellos dicen que esto indica que ha sido escrito por otro. Porque normalmente cuando uno habla de sí mismo, pues habla de sí mismo y no en tercera persona. Sin embargo, era una costumbre antigua y realmente hasta actual. Hasta recientemente hay ciertos contextos en los cuales el autor no debía mencionarse a sí mismo. Por ejemplo, hasta recientemente la escritura académica, el autor nunca se mencionaba en primera persona. Hablaba del autor presente o nosotros y no hablaba de yo. También pues los reyes y las reinas hablan de nosotros,
pues es una cosa, el plural real. Entonces hay ciertos contextos y se ha confirmado de que en ese entonces era una costumbre, el autor se refería a sí mismo en tercera persona. Ahora, ustedes están leyendo Young, Edward Young, y pueden ver aquí su contexto histórico. Él escribió en 1949 y todavía la escuela de Wellhausen estaba dando las patadas de un ahogado. Y él tenía que todavía estar interactuando mucho. Para mí, en nuestro contexto, pues no es tan necesario. ¿Por qué? Porque ya gente como Young ya han ayudado a descartar los excesos de la escuela de Wellhausen. Pero pueden ver que él es muy conservador y él a capa y espada, él defiende todos sus elementos como mosaicos. Y para él es muy difícil admitir cualquier elemento amosaico o posmosaico. Y está bien, o sea, vale la pena mencionar, o más bien, considerar sus argumentos. No son absurdos, o sea, son buenos argumentos. Sin embargo, podemos ver como en Dillard y Longman y un poco también en Harrison, en algunas introducciones más actualizadas, más nuevas, que ya la batalla con Wellhausen ya se terminó. Entonces no hay tanta necesidad quizás de tomar una postura tan a la defensiva. Y Dillard y Longman admiten algunos elementos postmosaicos. Uno de los más famosos es la descripción de Moisés como que el hombre más humilde del mundo. Y muchos consideran que sería imposible que el hombre más humilde del mundo se describiera como el hombre más humilde del mundo. Young defiende esto y Young tiene un argumento contextual. Él dice que no puede ser una inserción después porque el contexto requiere esa declaración. No tendría sentido sin esa declaración. Entonces no explica el aspecto psicológico quizás, pero sí explica que fluye, no parece como algo insertado después. Entonces hay que evaluar los argumentos, pero hay que también leer a Young en su contexto y también darle gracias por haber sido como punto de lanza para derribar esa fortaleza que realmente estaba construida sobre arena, la escuela de Wellhausen. Bien. Y otra vez menciono que ya encontré, ya sé que Dillard y Longman está en español. Entonces, si algún día doy esta clase otra vez, o si para su propia biblioteca recomiendo que compren Dillard y Longman en español. Vale la pena, la verdad. Números, estructura. Por un lado, con tanta variedad genérica, es difícil hacer un bosquejo de números. Imagínense, con 14 diferentes géneros, es difícil decir, pues, cómo dividir. Sin embargo, por el otro lado, se divide en 3 secciones grandes muy naturalmente. Y algunos dividen en cuanto a tiempo, porque hay indicaciones del cuál día, a cuál día, de cuál mes, de cuál año. Y otros dividen como aquí, geográficamente, preparaciones para partir de Sinaí, desde Sinaí hasta las llanuras de Moab. Y Moab está, si la tierra prometida está aquí, el Jordán, Moab está al este de la tierra prometida. Y luego en las llanuras de Moab. Entonces es todo la peregrinación en el desierto. Y o sea, esto es una división simple y tiene su sentido. Pero hay algo que me está impresionando, que Dillard y Longman están recomendando, es otro bosquejo por D.T. Olson, que voy a presentar. Y él enfatiza que Números registra más que registra un traslado geográfico, pero más que nada una transición generacional, de una generación que salió de Egipto y la otra generación que está preparándose para entrar en la tierra prometida. Entonces este es su bosquejo. Y
para mí es muy elegante este bosquejo y pueden ver que él ha trabajado mucho para hacerlo paralelo. Entonces vamos a analizarlo un poco. Dice primero el fin de lo viejo y luego el nacimiento de lo nuevo. Entonces esto es muy elegante, ¿no? O sea, fin de lo viejo, nacimiento de lo nuevo. Entonces, fin de lo viejo, primeros 25 capítulos. Y él lo describe así: la primera generación del pueblo de Dios, salido de Egipto, marchando en el desierto. Y luego la segunda sección, la segunda generación del pueblo de Dios, preparando para entrar en la tierra prometida. Y luego él hace paralelo entre las subsecciones también. La subsección A, preparación o debe decir inauguración de la marcha del pueblo santo de Israel, capítulos 1 al 10. Y luego ciclo de rebelión, muerte y redención del pueblo santo de Israel, con elementos de esperanza, pero finalmente fracaso y muerte. Entonces, preparación y luego rebelión, muerte y redención. Y luego, si vamos a la segunda sección, subsección A, preparación y organización del nuevo pueblo santo de Dios para entrar en la tierra prometida. Y luego, la sección B es como implícita. Es como la subsección B. Es como decir, ¿ahora qué? O sea, ya hemos visto, la primera generación se preparó y cayó en el desierto. La segunda generación se preparó. ¿Y ahora qué? Y así termina el libro. Entonces, a mí me gusta esta estructura porque presenta el drama del libro. Y a lo mejor no pensamos en Números como un libro muy dramático, pero visto así es bastante dramático y nos deja con la incertidumbre y la inquietud y quizás la preocupación. Si va a agarrar la promesa y aferrarse a la promesa, o se va a rebelar y fracasar como la primera generación. Es como una advertencia. Bien. Entonces aquí, si seguimos esta idea, tenemos el mensaje de Números. El mensaje de los primeros 25 capítulos es pecado y juicio. Pecas, mueres. Y esto es un mensaje de todo el Pentateuco, es un mensaje de todo el libro. La paga del pecado es muerte. Anunciado a Adán, anunciado por Pablo también. Entonces no es novedad, pero es la triste historia de la primera sección. El pueblo murmuraba y los líderes desafiaban a Moisés. Entonces el pueblo siempre murmurando acerca de algo. Pues la comida o las dificultades que Moisés los llevaba ahí al desierto para matarlos en el desierto, mejor regresar a Egipto, etcétera, etcétera. El colmo de la rebelión fue cuando los espías llegaron con su reporte sobre la imposibilidad de conquistar la tierra. Y ellos provocaron a todo el pueblo a rechazar ese plan de conquistar la tierra y fue el colmo. No había vuelta de hoja, no había posibilidad de redención, pues a causa de esa rebelión Dios decretó que todos los adultos, 20 años y arriba, iban a morir en el desierto, iban a dar vueltas en el desierto hasta que todos quedaran ahí muertos en el desierto, salvo 2, Josué y Caleb, que eran 2 de los 12 espías, y los 2 con el reporte minoritario, diciendo que todo lo que ellos dicen es cierto, pues la tierra es buena y hay muchos ahí, guerreros y fuertes, pero con la ayuda de Dios podemos. Y por su fidelidad y su fe, ellos fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra prometida de los que habían salido de Egipto, los adultos. Al mismo tiempo, la fidelidad de Dios es manifiesta en todo el libro, porque no abandonó a su pueblo. Y aún en esta última rebelión, no abandonó su pueblo. O sea, castigó la parte adulta, pecadora, murmuradora,
Sin embargo, dio otra posibilidad a su pueblo a seguir adelante. Y el tono de la segunda sección es positiva y esperanzador. Es otro tono. Pues hay problemas, pero se resuelven. Hay batallas, pero se ganan. Y ya no se menciona. Es interesante que en la segunda sección ya no se menciona gente de la generación anterior. Ya es un nuevo día. Ya es un nuevo amanecer. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Pues no tenemos que realmente pues tratar de averiguar, porque tenemos un texto en el Nuevo Testamento que nos explica muy claramente cuál es su mensaje para nosotros. Y Pablo utilizó esta historia para predicar a los cristianos. Es una sección de 13 versículos, pero creo que vale la pena leer esta sección en su totalidad para que podamos ver la hermenéutica de Pablo aplicando la historia de Israel a nuestra situación. Dice aquí: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó a desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pues aquí podemos ver tanto tipología, hablando de la roca, y es un tema que vamos a ver probablemente en la última clase. La roca que le siguió era Cristo. Vamos a analizar un poco de cómo podría hablar de la roca y que era Cristo. Entonces hay tipología, pero también hay exhortación moral, exhortación ética de no seguir su ejemplo para no caer también como ellos cayeron. Entonces su mensaje es vigente para nosotros, es seguir adelante. Y también, no lo menciono aquí, pero Hebreos nos coloca en esa situación. Hebreos nos coloca como ya salidos de la esclavitud, pero que no hemos entrado en la paz todavía, la paz de la tierra prometida. Entonces, ¿qué somos? Somos como el pueblo de Dios peregrinando en el desierto. Y pues Hebreos, por lo tanto, es el mismo mensaje. Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante para llegar al descanso final.